nombre es Silvana Nahuel. Mi nombre es Luisa Viviana Nahuel Trepailao. Vengo de la comunidad Hueterrucán 2. Yo soy presidenta de la comunidad Hueterrucán 2. Debido a la pandemia, de que muchos artesanos quedamos sin espacios para comercializar, fue que nació la iniciativa de buscar dónde vender nuestros productos. La mayoría hacíamos una feria rural en los sectores, pero costaba mucho llevar la gente de la ciudad al campo. Era un esfuerzo muy grande. Nosotros como comunidades indígenas de la comuna de Temuco nos hemos visto siempre excluidos con el tema de aquí de tener un espacio donde vender. Generalmente aquí las políticas de Estado siempre han mirado a la cultura mapuche como promocionable, pero de distintos territorios. Nosotros aquí generalmente los que tienen espacio para la venta son de otras comunas, Galvarino, Cholchol, Padre Las Casas, pero la comuna de Temuco no tiene un espacio significativo donde la gente, nuestra propia gente, pueda vender. Bueno, para nosotros como feria rural, como vemos bien, es importante tener un espacio en el centro de Temuco porque consideramos que tenemos que hacer presencia de que el pueblo mapuche existe y por eso pedimos un día y también para decirle a las demás personas que estamos aquí, que somos mapuche, venimos de comunidades, tenemos una organización, una forma de vivir. La comunidad está viendo la posibilidad de generar otros espacios, por ejemplo un museo regional. El museo regional siempre ha mostrado la cultura mapuche desde la parte muerta, desde las reliquias, los descubrimientos que han hecho ellos con nuestras cosas, ellos las muestran en ese museo. Pero ¿y la parte viva? ¿Dónde está la parte viva? Lo que podemos enseñar, lo que podemos demostrar a la gente, lo bonito de nuestra cultura. Bueno, yo cuando visualizo el futuro de la feria como dirigente, me gustaría que más personas se unieran a nosotros, que pudiéramos, no sé si recuperar, pero tener más presencia de Manlamien, que fuera beneficiado más personas, más familias, con otros espacios quizás no va a ser en la plaza, pero seguir trabajando en esto porque creo que es importante que la gente tenga una autonomía.